gran privilegio de compartir hoy su palabra, ¿sabe? Y es muy importante que como creyentes nosotros prestemos mucha atención a cómo Dios obra en nuestra vida constantemente. ¿No les pasa que ustedes ven a Dios en las cosas cotidianas de la vida? Cuando yo estoy escuchando una predicación, procuro prestar mucha atención. Y saben, esta predicación el Señor me la da escuchando al pastor Wilson predicar, precisamente analizando lo que él estaba diciendo. Dios me trae a mi mente el título de esta enseñanza y también me trae a la mente el texto. Entonces es bien importante prestar atención porque Dios siempre está hablando. De muchas formas, con muchas personas, a través de situaciones. Pero Dios siempre está enseñando. Ahora, que nuestro oído y nuestro corazón atienda a la voz de Dios. Procuremos ser intencionales y escuchar la voz de Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema bastante interesante e importante en la Escritura y tiene que ver con una verdadera conversión. ¿Cómo se llama? Verdadera conversión. Verdadera conversión. Y para esto Dios me traía a la mente un personaje muy conocido a lo largo de la historia de la Biblia y es el apóstol Pablo. ¿Cuántos conocen al apóstol Pablo? Por las Escrituras, ¿no? Entonces, vamos a leer Hechos, capítulo 9, y vamos a hacer una lectura del versículo 1 al versículo 22. Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 22. Bueno, ¿alguien recuerda quién era Pablo antes de ser apóstol? ¿Cómo era su nombre? El título es, en la Reina Valera, Conversión de Saulo. Y bueno, Saulo, recuerden quién era. El contexto de este hombre, que era un perseguidor de la iglesia en ese tiempo. Fue adoctrinado por Gamaliel, ¿cierto? Un personaje bastante reconocido de la época. Era fariseo, ¿cierto? Judío de pura cepa. Perseguidor de la iglesia, perseguidor de aquellos que creían en el camino, o sea, en Jesucristo. Vamos a leer, versículo 1. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino ¿a dónde? Al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de aquellos que creían en Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, ¿cuál era el propósito del viaje de Saulo? ¿Qué quería hacer? ¿Para qué había pedido permiso? Entonces quería encarcelar, ¿verdad? Poner bajo prisión a aquellos creyentes. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle, que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía o persuadía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Tremendo, ¿no? Entonces, aquí la Escritura nos narra la conversión de Saulo. Y vamos a ver el primer punto, y es: ¿qué es una verdadera conversión? Y no es simplemente la religiosidad, ¿cierto? Porque Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, ¿sí? Él nació en una ciudad, precisamente Tarso, que era una ciudad importante en el Imperio Romano. Era un centro cultural y educativo. O sea que Saulo era un hombre intelectual, era un hombre inteligente. Recordemos lo que les dije al inicio: fue educado por Gamaliel, que era un rabino respetado de la época, ¿sí? O sea que tenía una formación estricta ¿en qué? En la ley. ¿Conocía la ley? ¿Conocía la palabra de Dios? Por supuesto, era un doctor de la ley. Quiero que tenga el contexto de Pablo, ¿sí? Fariseo, dice Filipenses capítulo 3, versículo 5, que él era fariseo extremadamente estricto. Dice: aunque yo tengo también que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
siguiente, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Sabía de lo que él hablaba? ¿De lo que él predicaba? Por supuesto que sí. Era un hebreo de pura cepa, ¿sí? Él iba por todas partes, dice Hechos, en capítulo 8, versículo 3, tratando de destruir a la iglesia. Así lo dice. Ese era Saulo. Aprobó incluso la muerte de Esteban. Y este mismo hombre que creía que entendía a Dios, ¿cierto? Que le servía a Dios, Saulo creía que él le servía a Dios persiguiendo a la iglesia, a los creyentes del camino, o sea, de Cristo. Y él pensaba, bajo el conocimiento que él tenía, que eso era servirle a Dios, ¿sí? Que defendía la ley, que defendía la doctrina. Entonces, Saulo estaba totalmente equivocado. Si Cristo, hermanos, no nos es revelado, escuche, si Cristo no nos es revelado, ¿cómo andamos? ¿Sabe cómo andamos? En tinieblas, sin poder entender las cosas espirituales. Un hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Entonces, este es el contexto de quién era Saulo de Tarso. Un hombre estricto en la ley. Entonces, la verdadera conversión no tiene que ver con la religiosidad. Porque Saulo, ¿cómo era? Un religioso, ¿cierto? Que pensaba que por cumplir o por las obras, ¿verdad?, obtendría la salvación. En cuanto a la ley, fariseo, decía, irreprensible. O sea, él creía que moralmente nadie lo podía juzgar, porque él creía que era intachable. ¿Sabe? Cuando leo Romanos capítulo 1, me doy cuenta de dos tipos de personas. La primera, el apóstol Pablo los describe como aquellos que se dan hacia el pecado de una manera muy visible. Pero ¿sabe? Hay otras personas que se creen moralmente mejores que otras. Y no vayamos tan lejos. Yo no nací en el Evangelio. Yo no nací en una cuna cristiana. Hasta mis 13, 12 años, ya no recuerdo, llegué a esta iglesia a conocer del Evangelio. Pero antes tenía información. Mi familia católica, ¿verdad?, me decía y me hablaba. Sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que Él había pagado por mis pecados. Pero en ese momento no sabía ni qué significaba que Él fuera el Hijo de Dios, ni sabía qué era el pecado. Y yo me consideraba una persona buena. ¿Cuántos pensaban eso? Antes, todos, hermanos, todos. Bueno, los que entendieron hace mucho, bueno, pero en cierta parte de la vida uno pensaba eso. Y si usted va y le pregunta a una persona que no cree en Cristo, usted le dice, ¿usted se considera una buena persona? ¿Qué le dice? Por supuesto, si yo no robo, yo no mato, yo no, ¿cierto? Las personas tenemos muy en cuenta los 10 mandamientos, ¿sí? Y está bien. Pero entonces ellos creen que moralmente, por no hacer ciertas cosas, son mejores que otras. Y precisamente ahí es donde erramos. Por eso, la revelación del Evangelio es necesaria. El Espíritu Santo me lleva a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que convence
de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice la Escritura. No depende de nuestro entendimiento natural. Es una revelación del Espíritu Santo entender. Ahora, todos pasamos por el contexto de Saulo, ¿sí? Yo antes no me consideraba ni religioso, pero sí moralmente creía que era bueno. Pero cuando yo llegué aquí, me hablaron de Jesucristo, me hablaron del Evangelio y me contaron que por el pecado yo estoy separado de Dios. Y las personas, muchas personas, no saben eso. Por eso se consideran buenas personas. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Hay alguno bueno? ¿Quién es el único? Entonces, esto hay que entenderlo, porque no solamente Saulo, sino diga yo también pensaba, ¿cierto?, mal, porque no entendía, no tenía la mente de Cristo para entender las verdades de Dios. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo Saulo en el versículo 3? ¿Un encuentro con quién? Un encuentro con Jesús. ¿En quién no creía Saulo? Para él, como fariseo, como alguien que estaba adoctrinado, él no era el Mesías. Por eso perseguía los ideales, porque estaba errado. Pero entonces, ¿qué le fue revelado a Saulo? ¿Quién era? ¿A cuántos se les ha revelado quién es Jesucristo? Precisamente, mi amado hermano, en una verdadera conversión debe haber una revelación. Hay un encuentro con Cristo. ¿Sí? Una luz del cielo lo rodeó, como dice el versículo 3. ¿Escuchó la voz de quién? De Jesús. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué quieres, Señor? Reconoció, ¿cierto?, inmediatamente que Él es el Señor. Es una respuesta inmediata. Ahora, en la definición bíblica, vámonos a Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con la verdadera conversión tiene que ver con dos puntos. Primero, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de mentalidad. Ojo con esto, un cambio de mentalidad. ¿Sabe? Eso me recuerda a lo que está escrito en Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Vamos a leerlo. El libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿en dónde? En su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, o sea, una relación, y ellos me serán por. ¿Qué dará Dios? ¿Su ley en dónde? En nuestra mente. Aquí hablamos del nuevo pacto, ¿en qué? ¿O en quién más bien?
en Cristo. ¿Qué prometió Dios? Poner su ley ¿en dónde? En nuestra mente. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar la mentalidad. La Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros entendemos quién es Jesucristo y su obra redentora, ¿eso qué produce en la vida de un ser humano? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Lo que es de la carne, ¿cierto? Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sabe? Es importante entender el resultado, pero también es importante entender el proceso. Es bien importante entender que Dios dice, daré mi ley en su mente. Esto es bien interesante, porque ¿sabe? Arrepentirse significa cambiar mi forma de pensar. O sea, ponerme de acuerdo con quién. ¿Con respecto a qué? A mi pecado y a quién es Él. Que Él es un Dios santo. Cuando yo entiendo que el pecado me separa de quién? De Dios, ¿cierto? Cuando yo entiendo que no soy una persona buena por mí mismo, como antes creía, sino que la Escritura es clara y dice que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Todos. ¿Quién se queda por fuera? Ninguno. Nadie puede creerse bueno. Por cuanto todos, cuando yo entiendo eso, cuando yo entendí eso, yo pude entender mi condición. ¿Cuántos han entendido que Dios es santo? Que éramos pecadores y que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por su sangre, nuestros pecados fueron perdonados. Cuando entendemos profundamente esto, el Evangelio es revelado. ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Sabe? Es un cambio total. Pablo, ¿qué creía antes? ¿Creía que Cristo era el Mesías? Pero cuando entiende quién es el Señor, ¿qué pasa en su mente? Dice el versículo 18, el 20, ¿qué hizo después? ¿Predicaba en dónde? ¿Y qué predicaba? Que Jesús era el Cristo. ¿Se dan cuenta? El proceso. Ese es el proceso. Cuando yo entiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que por gracia, por la misericordia de Dios, Él no escatimó ser Dios, sino que se humilló. Dice la Escritura que se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia delante de Dios. ¿Cuántos entienden esa verdad? Cuando entendemos las verdades de Dios, somos libres de muchas cosas que posiblemente seguimos enredados o pensando todavía en esas cosas. ¿Sabe? En el momento en que Pablo entiende y tiene ese encuentro con Jesucristo y entiende quién es Él, empieza al otro día
pasado mañana. ¿Cómo es la verdadera conversión? ¿Cómo? En el momento. Por eso hay que evaluar nuestra vida, porque un creyente da frutos. ¿Quién es la vid? Nosotros somos. ¿Y qué hay que llevar? Fruto. ¿Es lo natural de un creyente? Es lo natural de un creyente. Entonces hay que uno analizar y reflexionar, examinarse. ¿Cuántos se examinan diariamente? ¿Sabe? Eso es diariamente que uno se debe examinar. Si realmente estamos o no estamos. Y esto es bien importante. Hay que entender esta verdad. Cuando hay una verdadera conversión, hay un arrepentimiento genuino, un cambio de mente, un cambio de dirección. ¿Sí? Eso quiere decir que también el segundo punto es arrepentimiento y fe. Porque usted sí entiende su condición, entiende que usted es pecador, que merece morir, que Cristo es el Salvador suficiente, que Él pagó la deuda, que gracias a Él, solamente por Él, usted es justificado delante de Dios. ¿Cierto? Ahora, la fe, ¿sí? La fe salvadora. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Vamos a leerlo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, mi confianza, ¿en quién tiene que estar? En Cristo. Solamente en Cristo. Debe haber seguridad. ¿Cuántos están seguros de su salvación? ¿La salvación depende de usted? ¿De quién dependió? ¿Cuántos recuerdan todos los días, con gozo y con agrado, lo que el Señor Jesucristo hizo? Yo lo hago a diario, hermano. Y le doy gracias todos los días y le invito a hacerlo si no lo hace. A reconocer que Jesucristo es el Señor. Y solamente en Él hay salvación. Lo invito para que siempre recuerde y agradezca a Dios. Por Cristo Jesús somos salvos, por su gracia, por medio de la fe en Él, dice la Escritura. Entonces, hay un cambio de pensamiento, ¿cierto? Y lo evidenciamos en la historia de Saulo, pero Dios también nos dio un ¿qué? ¿Un nuevo? Precisamente, cuando la Escritura se refiere al corazón, ¿a qué creen que hace referencia? ¿Será que al órgano vital? Por supuesto que no. ¿Sabe? Dice la Escritura ahí en Jeremías que Él escribirá, ¿cierto? ¿En dónde? ¿Sabe? Y uno tiene que entender y saber qué es el corazón. ¿Sabe? El corazón, según la Escritura, de ahí es su ser interior, donde nacen incluso sus pensamientos, sus deseos, sus motivaciones, sus anhelos, su vida. Es donde está la voluntad y las emociones. Eso es el corazón. Y cuando dice la Escritura
que el Señor escribirá. ¿Gracias a quién? A Cristo. ¿Es una realidad para el que ha creído esto? ¿Sí o no? Es una verdad, es una realidad. Entonces, que Dios diga lo que Dios dice se cumple. ¿Sabe? Por eso ahora que usted ha creído, puede obedecer a Dios. La obra es de Dios, hermanos. La obra es del Señor. Y cuando yo entiendo que Dios quiere que mi mente cambie totalmente, me ponga de acuerdo con Él y empiece a pensar como Él lo hace, y también ahora me habla de mi corazón, que da un nuevo corazón, ¿sabe? Mis motivaciones, mis deseos, toda mi vida, toda mi vida, ahora le pertenece a Cristo. Toda su vida le pertenece a Cristo. Hola, hola, sí. Sí. Hola. Sí. ¿Me escuchan? Perdón. Vuelvo y entro en materia. El corazón, sus deseos, sus anhelos, lo que es usted, donde está su voluntad. En la voluntad está la toma de decisiones. O sea, toda su vida, todo lo que usted es, ¿será que eso fue remendado? No. Dios hizo una nueva creación, pero ese es el resultado, ¿verdad? Pero uno tiene que entender ese proceso. Uno debe entender que su mente, hermano, su mente, dice el apóstol que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Cuando entendemos eso, hermanos, nuestras prioridades cambian. Nuestra manera de vivir cambia. Por eso una verdadera conversión, ¿qué pasa con esa persona? Es inmediatamente que esas cosas que usted antes amaba, ahora aborrece. Si usted antes amaba el pecado, ahora lo aborrece. Y claramente que es progresivo. Y claramente que el creyente precisamente lucha con la carne, como lo dice el apóstol. Pero hay que entender esto, hermanos. Hay que entender que mis motivaciones, mis deseos cambian. Ahora, cambian. Y se rinden a la voluntad de Cristo Jesús. Porque ¿quién vive en usted? Cristo, no vive usted. Hermano, a la iglesia necesita entender esta verdad. Para vivir una vida para Cristo. ¿Sabe quién entendió esto? El apóstol Pablo. Lo entendió perfecto. ¿Sabe qué decía él? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso la Escritura concuerda y dice que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. ¿Sabe? Antes de conocer a Cristo, muchas personas, ¿qué quieren? Dinero. ¿Cierto? Porque creen que el dinero les va a dar felicidad. O les va a dar, tal vez, o les va a llenar ese vacío que habla la gente. ¿Cierto? Pero cuando usted es transformado, entonces ya usted entiende. 1, la vida es muy corta. 2, cuando usted se muere, nada se lleva. Y 3,
Lo que Dios quiere es que hagas tesoros en el cielo y no en la tierra. Ahora tu vida le sirve completamente ¿a quién? A Cristo. Y das testimonio de lo que Él hizo, de la obra de Cristo, del Evangelio damos testimonio. Hablamos del Evangelio, hablamos de Cristo. ¿En dónde? En todo. ¿En qué momento? Todo el tiempo. Pero a veces, hermanos, parece que solamente fuésemos creyentes o cristianos aquí en estas 4 paredes. Pero resulta que no, que todo lo que uno hace debe honrar a Dios. ¿Y cuántos somos conscientes que debe ser así? Vea, cuando uno entiende eso, hermano, uno empieza a hacer las cosas diferentes. Uno empieza a vivir su vida y todo lo que hace para Cristo, para Él. Y sabe, usted ahora, como Pablo, ahora empieza ese anhelo y ese deseo de comunicar esa verdad de quién es Cristo, de que Él es el Cristo, el Salvador, el que quitó el pecado del mundo. Eso ha sido una realidad en mi vida. Y eso Dios siempre me lo hace pensar. El arrepentimiento es un cambio de mente. La conversión es un cambio de dirección. Es volverme ¿a quién? A Dios. Por eso, por allá Pablo dice que se volvieron de los ídolos ¿a quién? A Dios. Eso es convertirse. Entonces, Dios cambia el corazón. Y la conversión, el hombre responde con arrepentimiento y fe. Esto es vital, hermanos. Es vital entender la obra poderosa de entender el Evangelio, porque esto transforma todas las áreas de la vida. Entonces, hermanos, no vivamos de cualquier manera, ni de manera superficial. Las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo es que esa persona permanece o no permanece. Permanece. ¿Puede tropezar? ¿Permanece o no permanece? Permanece, aunque tropiece. Pero ¿sabe? El que realmente no ha nacido de nuevo, ¿a dónde vuelve? Al mundo. Porque ama más ¿a qué? Al mundo. ¿Sabe? Eso es una realidad. Cuando uno entiende la obra de Cristo, hermano, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás porque es imposible. La obra de Cristo es perfecta, hermanos. Y no dependió de nosotros. Por eso el que lleva el fruto de Él, la simiente de Él, dice la Escritura, no peca. Vuelvo y digo, tropezamos, sí, pero siempre estamos permaneciendo, confesando, alejándonos del pecado. ¿Sabe? Cuando usted entiende la obra de Cristo, cuando usted entiende el Evangelio, cuando hay una verdadera conversión, uno procura la santidad. Procura alejarse de lo que lo contamina, como hizo Daniel. Propuso ¿en dónde? En su corazón no contaminarse. Estos son las evidencias palpables de una verdadera conversión. Esto es interesante, hermanos. Y ahora, como veíamos con el ejemplo de Pablo, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 4.
Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muchos dirán, bueno, pero en la historia de Pablo el Señor se le aparece de una manera sobrenatural, pero el milagro no fue la manifestación visible, ¿sí? Fue que Pablo entendió quién era Jesús. ¿Entendieron eso? Porque sabe, no sé si aquí, pero eso ocurre ¿en dónde? Internamente. Internamente. El milagro fue que entendió quién era Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso empezó a predicar. ¿Sabe? Precisamente todos los que hemos pasado por este proceso entendemos que ese precisamente es ese milagro de Dios. Porque Él alumbró, dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué dijo Dios en Génesis 1:3? ¿Fue la luz? Así lo fue. También, ¿qué hizo? Él es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Sabe qué resplandeció? El entendimiento de quién es Jesucristo. Cuando entiendes quién es Él, precisamente ocurre algo en tu interior. Y es ese nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Hay veces no entendemos, hermano, que es un nuevo nacimiento. Ahora podemos entender lo espiritual. Porque no nacimos por voluntad humana de papá y mamá, sino por voluntad divina, por el Espíritu. Y esto es transformación. Esto es una nueva vida. Y siempre el Señor me enfatiza la nueva vida. Debo vivir en la nueva vida que Él me ha dado. Y me recuerda que ya mi mente y ese corazón no servían. Proverbios dice que del corazón salen cosas terribles, pero del corazón humano. Pero ¿quién nos dio un nuevo corazón? Que su mente, que su voluntad y que sus emociones estén rendidas al señorío de Cristo. ¿Quién gobierna su vida, hermano? Esa es una buena pregunta. ¿Quién gobierna su vida? ¿Quién gobierna su vida? ¿Será que Cristo gobierna su vida? Entonces, debemos entender que Dios nos dio una nueva vida. Y eso nos lleva precisamente a hacer su voluntad. Eso nos lleva a servirle. Eso nos lleva a amarle profundamente. Y ahora, las cosas que para usted antes eran su prioridad pasan totalmente a un segundo plano. Y ahora Cristo es su prioridad.
así debe ser. Cristo debe ser prioridad para nosotros. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos conocen a Cristo? Déjeme decirle que no hay vuelta atrás, porque eres una nueva criatura. Las cosas viejas ya quedaron atrás. Dios lo ha hecho nuevo. Algunas cosas, todas las cosas las ha hecho nuevas. ¿Sabe que su trabajo glorifique a Dios? Que su matrimonio glorifique a Dios. Que su familia glorifique a Dios. Que sus pensamientos glorifiquen a Dios. Porque si aún seguimos pensando como pensábamos antes y anhelando cosas más que a nuestro Señor, posiblemente no hemos entendido quién es Jesucristo. Y esto, hermanos, es algo que debemos atender y revisar en nuestras vidas. Es toda su vida transformada. Su mente ha sido transformada. Él le ha dado la mente de Cristo. Su corazón, donde está su mente, su voluntad, sus emociones, lo que es usted, es de Cristo. Somos de Cristo y vivimos para Cristo. El tiempo es demasiado corto, amados. Se me quedó bastante, pero el Señor es bueno y Él sabe de qué tenemos necesidad. Y Él sabe que este es un tema muy importante. Vamos a orar para terminar. Quisiera orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por revelarnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque aquí predicamos el Evangelio de Jesucristo sin adulterarlo, sino que predicamos no de nosotros mismos, sino de Cristo como el Señor y el Salvador, como el Hijo de Dios, aquel que quitó el pecado del mundo. Esa es tu verdad, Señor. Debemos avanzar, proseguir hacia la meta. Que tu carácter sea formado en nosotros, Señor. Cuando hay una conversión verdadera, hay un cambio instantáneo en nuestras prioridades, en nuestros deseos, en nuestros anhelos. Ahora no son los míos, sino son los tuyos, Señor. Ahora amamos lo que es y se comprende como tu perfecta y agradable voluntad, Señor. Ahora nos gozamos en hacer tu voluntad, en vivir para ti, en hablar de Cristo, a donde quiera que vayamos, en esta nueva vida tan hermosa y tan preciosa que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo, porque eso lo dice tu palabra, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos seguir avanzando y para eso debemos entender la nueva vida en la que vivimos. Ya no vivimos en esa vieja naturaleza, Señor, sino que vivimos por fe, la fe de Cristo. Vivimos para ti, Señor. Que el vivir sea Cristo, Señor. Ayúdanos a centrarnos,
a que si estamos tal vez desviados o desorientados, podamos entender que Cristo es el centro, que debemos ir a ti, Señor, que debemos buscarte, anhelarte, amar tu palabra, Señor, amar la oración y entender que nuestra vida te pertenece. Toda nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. De esta manera podremos ser creyentes, Señor, hijos de Dios que entienden por el camino que tienen que andar y no tal vez perder el tiempo en las cosas vanas de esta vida, sino que hacer tesoros en el cielo y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque para nosotros, Señor, el vivir eres tú, Señor. No hay nadie como tú. Y porque te conocemos, Señor, podemos adorarte en espíritu y en verdad, glorificar tu nombre y reconocerte como el Señor de nuestras vidas, Dios. Gracias porque antes no sabía, Señor, pero me hablaron de ti, Señor. Y ahora te veo como mi Señor, mi Cristo, mi libertador, mi Salvador, mi sanador. Tú lo eres todo para nosotros, Señor. Bendito es tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.